Vamos al capítulo 12 de Eclesiastés. Solo vamos a leer el versículo 1 del capítulo 12, de eso voy a hablar hoy. ¿Verdad? Ya al final de sus escritos, Salomón deja este consejo, ¿verdad? Empieza del versículo 9 del capítulo 11 y continúa aquí en el capítulo 12 de Eclesiastés, ¿verdad? El consejo de Salomón a la juventud, pero tiene aplicación a todos nosotros. Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿verdad? Es un consejo que Salomón le deja a la juventud, ¿verdad? De que antes, ¿verdad? Y estoy seguro, ¿verdad? Que ya vemos en la vejez es un poco difícil, pero hay un consejo aquí muy sabio de este hombre, ¿verdad? Y vamos a orar, que el Señor nos dirija, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros pueda ser ministrados en esta noche. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Es un privilegio muy grande poder estar aquí. Gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros. En esta noche, Señor, estamos aquí. El propósito siempre es de honrarte a ti, de glorificarte a ti. Pero también hemos venido, Señor, para que seamos instruidos por tu palabra, para poder, Señor, andar conforme a tu voluntad en este mundo. Como ministro de tu palabra, pido la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que me des la habilidad, Señor, para poder dar esta palabra conforme a tu voluntad. Quita toda distracción y prepara la mente y el corazón de aquellos que van a recibir, y que la semilla de tu palabra caiga en tierra fértil y así produzca el fruto para el avance de tu reino en esta tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús, y toda la honra, toda la gloria es para ti. Amén y amén. Antes, ¿verdad? De ya entrar, quiero leer otro pasaje, ¿verdad? El papá de este hombre, ¿verdad? Quiero que vayan al primer libro de los Reyes. Vamos a leer el primer libro de los Reyes, capítulo 1. Antes de entrar ya como introducción, quiero leer algo aquí. También queremos saludar a nuestros amigos y hermanos que siempre están en el Facebook viéndonos, ¿verdad? Nuestro propósito es que la palabra del Señor sea de beneficio y de bendición en su vida. Y aquellos, ¿verdad?, que también nos dan unas críticas constructivas y unas no tan constructivas, pero pues que el Señor les bendiga, amén. Los amamos en el amor del Señor, amén. Y a los que nos van a ver en el YouTube también, que el Señor les bendiga, amén. Primer libro de los Reyes, ¿lo tienen? Capítulo 1, versículo 1, esto hablando del rey David, ¿verdad? Y imagínense, hermanos, ¿se acuerda usted de este hombre, verdad? Ahí en el primer libro de Samuel, me parece que es, que cuando sube, ¿verdad? Dice la Biblia que era el tiempo que los reyes tenían que ir a pelear, pero este hombre, ¿verdad? David, ocioso es cuando usted no hace nada, ¿verdad? Nomás está. Y dice que sube en el techo, ¿verdad?, de su palacio, y estando en ese techo del palacio, ve a Betsabé, que se estaba, ¿verdad?, bañando y estaba desnuda. Este hombre, teniendo esposas, ¿verdad?, cometió adulterio, ¿verdad?, porque este hombre solo con ver a la mujer, ¿verdad?, y mandó a traer a esa mujer y se acostó con ella, y nace ahí, a cual esa mujer fue la mamá de Salomón. Pero miren lo que dice aquí: aproximadamente 70 o 71 años tenía David cuando, vamos a leer aquí, primero de Reyes, capítulo 1, versículo 1, dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Versículo 2, le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció, ¿verdad? Y imagínense, 70 años tenía David en ese entonces, pero claro, todo lo que él había hecho, el adulterio que él cometió, él tuvo muchas mujeres, ¿verdad? Error que cometió, también las guerras, porque era un hombre que le gustaba mucho, ¿verdad?, la batalla. Pero aquí nos damos cuenta de que él, aún las cosas, ¿verdad?,
Dice que le trajeron una virgen, pero eso ya no le hacía ningún efecto, porque estaba en un tiempo de la vejez. Por eso su hijo nos dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador, ¿verdad? En los días de tu juventud, antes que vengan los días, estos días está hablando, ¿verdad? En que usted le dan el mejor plato de comida, pero usted ya no tiene apetito, ¿verdad? Usted va a tener el mejor carro, pero ya no le dan la licencia porque ya es muy anciano, ¿verdad? Usted va a tener todo el dinero, pero ya no se lo va a poder gastar porque de nada sirve cuando llega ese tiempo. Y es ahí donde mucha gente, ¿verdad? Gloria a Dios porque usted está aquí, sea joven o anciano o caballero, gloria sea a Dios porque la Biblia dice que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, amén. Porque imagínense que estuviéramos en esa condición, ya no tiene sentido buscar a Dios, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Estoy diciendo de esta manera, hermanos, qué bueno que el hombre, aunque al último segundo de su vida, se acuerde de Dios y entregue su vida al Señor Jesús, amén. Si usted quizás está viendo y está a punto de partir de este mundo, reconozca a Jesús como su Salvador y todavía hay esperanza para usted. Dice Salomón que mejor es perro vivo que león muerto. Significa que mejor usted, hermanos, aunque su condición es la peor en esta tierra, pero todavía tiene vida y está respirando y puede aceptar a Jesús, amén. ¿Verdad que la Biblia dice, verdad, en el Evangelio según San Lucas, cuando Jesús estaba en la cruz, habían dos malhechores a la par, ¿verdad? El uno le dice, si eres hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo. Pero el otro reconoció, ¿verdad?, que él es hijo de Dios porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, amén. Aún en el último segundo de su vida, si usted reconoce que necesita de un Salvador, usted puede ser salvo, amén. Y su nombre es escrito en el libro de la vida. Entonces aquí vemos, hermanos, de esos días malos que habla Salomón, aquí vemos a su padre, ¿verdad?, en sus últimos días, que ya nada le hacía efecto, ¿verdad? Quizás quería salir a correr, ya no dan para más los huesos, ¿verdad? Quizás quería acostarse, ya no le entra el sueño, ¿verdad? Y esto es real, ¿verdad? Mi abuelo, yo me acuerdo, mi abuelo ya era grande, a las 4 o a las 5 ya está despierto. Y yo digo, ¿cómo es que no se quiere dormir? Pero ya no le da sueño, ya no le entra sueño, ¿verdad? O a veces, hermanos, en la noche ahí están despiertos porque llega a una edad, ¿verdad?, en que ya no se puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Ellos a veces quisieran arrodillarse y ya no pueden, ¿verdad? Quieren correr, ya no pueden. ¿Por qué? Porque los huesos se deterioran. Por eso el consejo es, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, amén. Entonces regresamos ahí a Eclesiastés, quería darles eso, ¿verdad?, para que nos diéramos cuenta de qué días está hablando a Salomón y de esos días, ¿verdad? Número 1, la palabra acuérdate es un imperativo, ¿verdad? En la gramática se le llama imperativo, es una orden, es un mandato de Dios. No es si quieres, no es si tienes ganas, no es si sientes, sino dice Salomón, acuérdate, es un imperativo, es una orden. Es como también la otra palabra en los evangelios donde dice, vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os les haré descansar, ¿verdad? Es una orden, vengan a mí, es una orden. Y también Salomón aquí nos da un mandato a todos nosotros. Ahora, la palabra acordarse no significa, por ejemplo, dejé mi billetera en mi carro y ahorita me acordé. No, eso no significa eso, ¿verdad? Aunque para nosotros es acordarme. Por ejemplo, en la mañana, gracias Señor porque tengo vida. Eso no es suficiente, ¿verdad? El hebreo se profundiza más. Y déjeme leerle aquí. Acuérdate de tu Creador es un mandato que significa reverenciar a Dios, ¿verdad? Guardar fielmente sus mandamientos, servirle con responsabilidad, recordando que Él es el creador de la humanidad y por lo tanto a Él le debemos la vida. Amén. Todos sabemos que el creador, ¿verdad?, el que hizo al hombre es Dios. Amén. Y vamos a leer un pasaje ahorita, ¿verdad? Pero ¿se acuerda usted, verdad? Aunque Salomón está hablando a la juventud, y es bueno, ¿verdad? Porque antes de que cometamos muchos errores, ¿verdad?, es bueno que se nos advierte antes de tiempo. A veces, ¿verdad?, los jóvenes en nuestra mocedad, ¿verdad?, a veces no queremos escuchar el consejo, pero los ancianos nos aconsejan para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron, así como quedó en la Biblia. Y me encanta Dios porque Dios dejó, ¿verdad?,
O sea, está en este libro, el libro que es la palabra de Dios, los hombres con defectos y con sus fortalezas. Amén. Y eso nos enseñan que si ellos pudieron honrar a Dios con sus defectos, hoy nosotros podemos honrar a Dios también aún con nuestros defectos. Amén. Porque Él nos da la fuerza para honrarlo a Él. Dice el Salmo 119, versículo 9. Yo lo voy a leer, ¿verdad? Es una pregunta que el salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es: con guardar la palabra de Dios. Ahí está, ¿verdad? El padre de este hombre, Salomón, ese es el que escribe el Salmo 119, 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Queremos tener éxito en la vida? Claro, todos queremos, ¿verdad? Y la clave, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Hoy se habla de 15, 10 para obtener éxito, 15 pasos, el cuales son buenos. Yo veo que sí son buenos, ¿verdad? Pero no es lo primordial para tener éxito en la vida. El paso número 1 es temer a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Ese es el paso número 1 para poder obtener éxito en esta vida. Quiero ponerles un ejemplo de un hombre, ¿verdad? Es más, cuando usted lee el primer libro de los Reyes y el segundo libro de los Reyes, se dará cuenta, ¿verdad? Son libros históricos, se le llama, y se dará cuenta de la historia de Israel cuando se dividió el reino, todo eso. Y hubieron muchos reyes en ese entonces, pero hubieron dos, el cual sobresalieron. ¿Y cuál es la clave de estos reyes que esos sobresalieron? El uno es llamado Ezequías y el otro llamado Josías. Dos hombres que sobresalieron, pero hubo una clave, el cual ellos, ¿verdad?, nos dejan de ejemplo para nosotros. Y este es lo que nosotros tenemos que también ver y escuchar. Segundo libro de los Reyes, vamos al segundo libro de los Reyes ahora, ahí en el capítulo 18. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Aquí vamos a ver el reinado del rey Ezequías, ¿verdad? Hubieron muchos reyes, pero aquí sale un hombre, ¿verdad? Dice el versículo 1. Segundo de Reyes, capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Mire lo que hizo cuando comenzó a reinar. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, ¿verdad? Que no era un anciano, era un joven todavía, era más joven que yo. No sé si alguien aquí tiene 25 años. Bueno, no, ¿verdad? Pues un poco quizás menos, ¿verdad? Pero era joven todavía y empezó a reinar a esa edad, ¿verdad? En la juventud, ¿verdad? Dios lo usó para gobernar a Israel, ¿verdad? Y qué tremendo, hermanos, que a esa edad Dios le da la oportunidad para honrar. Vamos a leer, luego dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Versículo 3, mira el versículo 3, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Mire, ¿qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová. Y qué bueno que este hombre a los 25 años, hermanos, buscó a Dios, entregó su juventud a Dios. Y mire la consecuencia, el efecto de honrar a Dios. Mire el beneficio de honrar a Dios. Versículo 5. En el versículo 4 habla de lo que hizo, pero vamos al versículo 5. Dice: en Jehová Dios de Israel, dice, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fue un hombre diferente, sobresaliente. Dice que no hubo otro antes de él, ni uno después, como este rey. 25 años tenía cuando entregó su vida, y aquí dice que puso su confianza, su esperanza en Jehová. Pregunta para ustedes en esta noche: ¿en quién está su confianza? ¿En el dólar? ¿Donald Trump? ¿El pastor? Mire, hermanos, yo le digo en esta noche, claro, es bueno admirar jóvenes, personas, ¿verdad?, que nos motivan, pero el número uno en nuestras vidas tiene que ser Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra, amén. Él tiene que ser primero en nuestras vidas para tener éxito en la vida. Y dice que este hombre no hubo otro
antes ni después que él. Pero la clave está porque puso su esperanza, su confianza en Jehová. Ponga su confianza en Jehová y usted no será avergonzado. Amén. Versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Versículo 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, ¿qué dice? Prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Cuando usted lee, hermanos, los capítulos anteriores y después, se dará cuenta que la mayoría de los reyes honraron a estos reyes, los reyes de Asiria. Ellos se sometían bajo el poder de ellos, de estos reyes. Pero este hombre dice que se rebeló en contra y no sirvió al rey Asiria. ¿A quién sirvió? Él sirvió al Dios Todopoderoso. Amén. No se incline ante los reyes de esta tierra, inclínese ante ese rey que merece toda honra y toda gloria. Lo que la Biblia describe, que delante de él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Y déjeme dejarle algo aquí, algo interesante, porque cuando vemos el trasfondo histórico de este hombre, nos vamos a llevar algo, ¿verdad?, que me impresionó cuando leí. Ahí estamos, vamos al versículo 16. Vamos al capítulo 16, capítulo 16, 2 capítulos atrás. Aquí este hombre dice que a los 25 años honró a Dios. Vamos a ver el capítulo 16, reinado de Acaz. ¿Lo tienen? Dice: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Versículo 2, mire: cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Pero esa parte dice: y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Capítulo 16, ahí está hablando del rey Acaz, y dice la Biblia que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Cuando usted lee los demás versículos, se dará cuenta que este hombre, hermanos, fue destruido porque no honró a Dios. Ahora, ¿por qué leemos a este hombre? Porque el rey que leímos, Ezequías, es hijo del rey Acaz. Acaz es el padre de Ezequías. La semana pasada les dije: cada uno toma su decisión, ¿verdad? Yo soy responsable de las decisiones que tomo. Quizás aquí no está su papá, o no está su mamá, o no está sus hijos, pero recuerde que la salvación es individual. Amén. Y dijo alguien: Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Por lo tanto, usted es un hijo del rey. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Amén. La salvación es individual. Porque aquí el padre de Ezequías hizo todo lo contrario a lo que él hizo, ¿verdad? Él honró a Dios, entregó su vida a Dios y le fue bien en la vida, ¿verdad? Y siempre lo digo y lo seguiré diciendo: usted puede estar en el peor lugar, pero si tiene a Jesús en su corazón, usted va a brillar en ese lugar. Amén. Ahí está José, ahí está Daniel. Hermanos, no es el lugar que lo hace a usted mejor. Usted puede estar en el palacio de un rey, en Disneylandia, pero si usted es un infeliz, seguirá siendo infeliz. Amén. Usted puede estar en la cárcel como Pablo, pero dice el apóstol Pablo: regocijaos, otra vez más regocijaos. ¿Por qué? Porque el gozo viene de lo alto. Amén. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria sea nuestro Dios, ¿verdad? Hay un dicho que usted ha escuchado: aunque el mono se vista de seda, mono se queda, ¿verdad? No es lo que usted tiene, no es su apariencia, es su corazón, hermanos. Yo lo digo, hermanos, usted puede ser feliz en medio de los infelices, ¿verdad? Usted puede ser un cristiano verdadero en medio de los hipócritas. Y por si alguien dice: ¿para qué voy a la iglesia? Hay muchos hipócritas. Y yo digo: hay todavía muchos lugares para ustedes, para que ustedes puedan acompañarnos. Amén. Yo sé que hay hipócritas en la iglesia, sí, claro que sí, pero también sé que aquí está el Rey Todopoderoso, que puede cambiar y puede transformar la vida del ser humano. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, de que este rey a su temprana edad entregó su vida, honró a Dios, y Dios lo honró a él y le fue bien en la vida. Usted leyó ahí los escritos que sí le fue bien.
Durante los últimos años de Judá, solamente Ezequías fue uno de los dos reyes, hablando de Josías, más sobresalientes, porque no solo confiaba en el Señor, sino la permanencia fiel durante toda su vida. A pesar de los obstáculos, las distracciones y las tentaciones, no se apartó de Dios. Además, obedeció las leyes de Moisés. Como consecuencia, gozaba de las bendiciones del éxito del Señor. Y dice aquí el escritor, lo copié, no fui yo que es. Hoy también es un reto para nosotros imitar estos rasgos piadosos de Ezequías. Es bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, para la juventud, para todos nosotros, de que podemos, hermanos, entregar nuestras vidas. Ahora dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva. Así de que si usted quizás no honró a Dios en su juventud, ¿verdad? Y dice, hermano, este mensaje no es para mí. Déjeme decirle que si hoy usted, si no conoce a Cristo todavía, entrega su vida a Jesús, usted es una nueva criatura para la gloria de Dios, amén. Y la Biblia dice de que Él toma nuestros pecados y lo echa en lo más profundo de la mar. Mire, qué precioso es. En cambio, como los humanos, ¿verdad? Hace 10 años me debes 25 centavos, no me has pagado, imagínense. Nosotros, esos somos los humanos, ¿verdad? Pero Dios es un Dios misericordioso y Dios amoroso, amén. Si tú vienes a Jesús, Él perdona todos tus pecados, porque no hay pecado tan grande que rompa la gracia de Dios. La gracia de Dios es todo suficiente para perdonar todo pecado. Por eso Juan el Bautista decía, ¿verdad?, cuando venía Jesús, ¿verdad?, a bautizarse en el río Jordán, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén. Gloria sea nuestro Dios. Entonces ahí, hermanos, acuérdate, ¿verdad? Esa palabra, ese imperativo que habla a Salomón es para todos nosotros, ¿verdad? No te olvides, honra a Dios. Es más, ahí dice a Salomón también, ahí en el capítulo 1, versículo 7 de Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y temor a Jehová no significa miedo. Temor a Jehová es que yo tengo una relación tan cercana con Él que cuando hago algo bueno, sé que a Dios le agrada, y cuando hago algo malo, sé que a Dios le lastima. Entonces eso es temer a Dios, ¿verdad? Estar en una relación tan cercana. Vamos con la segunda palabra. Él dice tu creador. Acuérdate de tu creador. Ahora, no tengo mi celular, pero présteme su celular, ¿verdad? Si alguien me diría a mí, ¿verdad? Si yo no conozco de quién es este celular, yo diría ese celular. Pero si sé que es del hermano José, le digo yo tu celular, ¿verdad? Porque esto le pertenece a él, ¿verdad? A mí no, ese celular le diría yo. Pero cuando sé que es el dueño, es tu celular. Aquí está tu celular, ¿verdad? Ahora, ¿por qué quiero enfatizar esta palabra? Porque dice, acuérdate de tu creador. Cuando yo leo esta palabra, entiendo que yo le pertenezco, ¿a quién? A Dios. Y aquí tenemos un poco problema, ¿verdad? Porque, hermanos, si usted es un ateo, agnóstico, obviamente usted no va a honrar a Dios, porque usted sabe que no le pertenece. Si usted, ¿verdad?, es descendiente de los changos, ¿verdad?, que cree en la evolución, obviamente no va a honrar a Dios. Pero todo aquel que está aquí en esta noche, que nos está viendo, que cree, que piensa, que es consciente que su creador es el Dios que está en los cielos, diga gloria a Dios en esta noche. Amén, gloria a Dios, amén. Todo aquel que sabe que es hijo de Dios, hermanos, va a honrar a ese Dios, ¿verdad? Tu creador, tuyo, el que te dio vida, el que te formó, el que te engendró en el vientre de tu madre. Ese es, hermanos. Y vamos a ver a Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis. Mire lo que dice aquí Génesis, en el primer libro de la Biblia, capítulo 2. Versículo 7. ¿Lo tienen? Génesis 2, 7. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Luego la segunda parte dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el salmista en el Salmo 150, versículo 6 dice: todo el que respira, alabe a Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, usted respira ahorita, yo estoy respirando porque Dios nos ha dado aliento de vida.
Y aquí es donde la gente no entiende, dice, si uno se muere, ahí se termina. No es cierto. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que el que dio aliento de vida es Dios. Y Eclesiastés dice, ¿verdad? Ahí en los últimos versículos dice que cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra. El espíritu regresa a Dios quien lo dio. Y el alma es lo que va a la eternidad. No es el cuerpo. Yo siempre digo, intente pellizcar a un muerto a ver si siente. No siente el dolor. ¿Por qué? Porque es el alma que siente el dolor, ¿verdad? Y usted es un ser viviente. Por eso la eternidad existe. Claro que sí existe. Amén. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que fue Dios que le dio aliento de vida. Y a Él le debemos la vida. A Dios le debemos la vida. Hoy mucha gente ya no despertaron, ¿verdad? Gloria a Dios por aquellos que fueron, ¿verdad? Que honraron a Dios y están en un lugar en el paraíso, en la presencia de Dios. Pero qué triste por aquellos, ¿verdad? Que desecharon, ¿verdad? La palabra, que no quisieron nada con Dios, están en lugar del castigo. Pero usted y yo que estamos aquí, que nos están viendo, hoy es la oportunidad de reconocer a ese Dios todopoderoso. Amén. El Salmo dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Dios es el creador de todo lo que existe, ¿verdad? Ahí mismo en Génesis, vamos ahí atrás en el capítulo 1. Y este es el problema del ser humano. ¿Por qué le digo? Ahorita le voy a decir un problema terrible que cometemos. Capítulo 1 de Génesis, versículo 3. ¿Lo tienen? Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿verdad? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo la luna? ¿Por qué la gente hoy? Aquí está el problema. ¿Qué se sentiría usted, verdad? Por ejemplo, venga hermano Francisco, hermano Chepe, vengan para acá por favor un rato. Usted regáleme este agua. Gracias. Gracias hermano Chepe por el agua, ¿verdad? ¿Es correcto que yo le agradezca, hermano José? ¿Cómo se sentiría él? Frustrado, mal, ¿verdad? La gente hoy tanto, gracias hermanos, gracias, nomás quería, tanto consultan a los astrólogos. ¿Por qué le pides a la luna tu destino cuando la luna no tiene tu destino? ¿Quién fue el que hizo el sol? ¿Quién fue el que hizo la luna? Entonces todo esto se sujeta a Dios. Mire hermanos, cuando nosotros honramos a estas cosas, estamos honrando la creación, pero no al creador. Por eso no se postre delante de un hombre, delante de una mujer, postre directamente delante de ese Dios que merece la adoración. Amén. Por eso la gente hoy, hermanos, piden a la luna, a las estrellas. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque ellos no conocen sus destinos. Ellos fueron creados por Dios. Ellos también son creación de Dios. Por eso tenemos que ir directamente al creador y no a la creación. Imagínense que el hermano Francisco me regala esta agua. Gracias, agüita, te doy gracias. Gracias. Y el hermano Francisco dice: este está loco. ¿Qué le pasó? ¿Se imagina usted qué sentirá Dios cuando la gente se postre ante imágenes, ante cosas que nada que ver? Por eso provoca la ira de Dios. Por eso usted inclínese y doble sus rodillas, pero directamente delante de ese Dios. Amén. No se incline, ¿verdad? Y claro, idolatría, ¿verdad? En mi contexto mío, ¿verdad? Yo entendía idolatría porque a mí me postraron, hermanos, delante piedras, virgen, de todo, ¿verdad? Yo tengo viva la imagen, mira, yo vi los sacrificios de animales vivos ahí, porque en mi cultura era así. Idolatría para mí es eso, ¿verdad? Inclinarse hasta el rey San Pascual, San Simón, San Tiburcio, no sé, muchos dioses, cada pueblo tiene. El Cristo de las 4 caídas, de las 3 caídas, no sé de cuánto, ¿verdad? Y entonces en mi mente eso es idolatría. Pero al leer el contexto del bíblico, la palabra griega y hebreo dice que idolatría es todo aquel o aquello que nos separa de Dios. ¿Cuánta gente no quiere honrar a Dios? Porque el trabajo. ¿Cuánta gente no quiere honrar a Dios? Por los deportes, ¿verdad? ¿Cuánta gente no quiere honrar? Ay, gloria, ¿verdad? Está decorado de deporte, ¿verdad? Por la escuela bíblica. Pero digo, cuando esto, ¿verdad?, viene a ser algo primordial en nuestras vidas, es un error. Nada de esta tierra es primordial. Número 1 tiene que ser Dios en nuestras vidas, amén, para que nosotros no nos convirtamos en idólatras, porque eso es idolatría, todo lo que te aparta de Dios. Y vamos a ver algo en Romanos capítulo 1. Aquí cometieron el error estos hombres
de honrar a la creación y no el creador. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23, mire: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Mire, prefirieron honrar, adorar la creación y no el creador. Por eso Salomón dice: acuérdate de quién, de tu creador, de ese Dios. De él a él tienes que honrar, tienes que obedecer y someterte bajo su autoridad. El sol, la luna y las estrellas no son divinidades que dominan y controlan el destino de los hombres, sino que obedecen a un orden natural marcado por su creador. Y ahí está el problema del hombre, está ahí, hermanos, en Romanos 1:18. Vamos al Salmo 100. Salmo 100. Quiero que busquen el Salmo 100 todos. Versículo. A mí, hermanos, es un llamado universal, ¿verdad?, que hace el salmista aquí a toda la humanidad. Por eso es que dice ahí en el 156 que todo lo que respire alaba a Jehová. Todo. Es más, hasta los árboles respiran, los animales respiran. Y dice que las aves, ¿verdad?, cantan, ¿verdad? Y qué bueno. Y qué elección para nosotros las aves, ¿verdad? Nunca veo una ave yo preocupado, ¿qué va a comer o no? Ahí se duerme donde yo vivo, hermanos, ahí anda. Pero nosotros, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 1. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El versículo 3 es el enfoque. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Y mire, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no nos podemos autohacernos. Hermanos, este reloj existe porque tuvo que haber un relojero, ¿cierto? Este micrófono existe porque tuvo que haber alguien que hizo este micrófono. No puede salir nada de la nada. Para que el universo exista, tuvo que haber un creador, y ese creador es el Jehová de los ejércitos. Amén. Dios todopoderoso. Él es el creador de todo lo que existe y Él es el dador de nuestra vida. Por eso el salmista dice: acuérdate, ¿verdad? Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos hizo a nosotros. Por eso tenemos que honrar al creador, no a la creación. No a la creación. Eso, hermanos, atrae la ira de Dios. Por eso los pueblos idólatras, si usted estudia, ¿verdad?, estudiando todo lo que es Europa, ¿por qué Europa está prosperado? ¿Por qué Estados Unidos está prosperado? Porque estos países fueron fundados, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Aunque hoy, ¿verdad?, está sucediendo todo lo contrario, pero el fundamento está en esta palabra. En mi tierra, hermanos, hay pobreza. Bueno, había, ¿verdad?, ahorita ya no tanto, ¿verdad? Pero ¿por qué? Por la idolatría. Y no, la idolatría no termina. Me acuerdo yo de niño, inocente, en los cementerios andaba besando esas cosas que queman ahí.
¿verdad? Inocente uno, pero gracias a Dios, porque un día la luz del Evangelio resplandeció y abrió mis ojos, y ahora le doy la honra y la gloria a ese Dios que está en los cielos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Acordarse del Creador es el mejor antídoto contra las enfermedades morales de la juventud. Enfermedades que corrompen y que tienen consecuencias en la vejez. Oiga, así como un niño es vacunado para prevenir enfermedades, de igual manera el ser humano tiene que vacunarse con el Evangelio de Jesucristo para tener una vida fructífera y saludable. Alguien, bueno, no sé, ¿verdad? Pero allá en Guatemala yo tengo una marca aquí, ¿verdad? Eso significa que estoy vacunado, ¿verdad? Todos aquellos que hemos sido vacunados con el Evangelio tenemos una marca. El apóstol Pablo habla en Efesios que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Y eso, hermanos, así como la vacuna lo previene de muchas enfermedades, el Evangelio de Jesucristo nos previene de corrompernos en esta vida. Podemos tener una vida saludable y agradable y fructífera cuando estamos inyectados con el Evangelio poderoso de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, es importante, ¿verdad?, que desde la juventud, así como los niños, desde niños les ponen sus vacunas, porque cuando crecen, crecen saludables. Y qué precioso es, ¿verdad?, que a una edad tan temprana uno entrega su vida a Jesús. Hermanos, nos evitamos tantos dolores de cabeza, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad?, los que estamos aquí. Qué bueno que estamos aquí, porque, hermanos, cuando tengamos una edad más avanzada, ¿verdad?, vamos a decir gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de conocerte antes para no cometer tantos errores en la vida. Ahora, hay un problema que yo veo, ¿verdad? El cual la gente a veces cuesta entender, ¿verdad? Pero quiero llevarlos a un pasaje. Vamos a Lucas capítulo 11. Es un pasaje que ya lo he leído muchas veces, pero quiero ilustrarlo esta noche. Lucas capítulo 11. Y capítulo 11, versículo 24. ¿Lo tienen? Amén. 11:24. Vamos, quiero que lo encuentren todos y vamos a leer lo que dice aquí el escritor Lucas. Dice, ¿lo tienen? Lucas capítulo 11, versículo 24. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, mire, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Regresemos al versículo 24. Dice, mire, vamos a leer detenidamente. Es la primera parte. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Ok, quiero ilustrarles esto en esta noche. Son más ahí. Lo he dicho siempre, ¿verdad? Y no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero de acuerdo a la Biblia, todo aquel, ¿verdad?, que no tiene a Jesús, ¿qué cree que tiene dentro? Acabamos de leerlo. ¿Qué cree que tiene en el corazón cuando alguien no tiene a Jesús? Mi pregunta para usted en esta noche: ¿quiere ser depósito del Espíritu Santo o de depósito de demonios? La gente dice: no, yo soy hombre bueno. Nosotros, hermanos, dice Salomón que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Significa, hermanos, que hay un vacío dentro de nosotros que no puede saciarse con cualquier cosa de este mundo. Tiene que estar lleno. Por ejemplo, cuando usted tiene sed, usted tiene que tomar algo para saciar esa sed. El problema es esto, ¿verdad? Este es usted. Pongámosle, es una ilustración nada más. Pongámosle, este es el Espíritu Santo, es ilustración, ¿verdad? Y este es el espíritu de demonio. Usted elige con qué se quiere llenar. Por ejemplo, la sed, ¿verdad? No literal, sino la sed espiritual. Tenemos que saciar de alguna manera, pero aquí está donde nosotros podemos elegir. ¿Quiero saciar con la presencia de Dios o
con alcohol, con droga, con pornografía y con adulterio. O sea, todos los pecados que podemos o que pueden haber, ¿verdad? Esto es lo que sucede, hermanos. Cuando usted se sacia de Dios, se llena de Dios. Si usted está lleno, mire, hermanos, no cabe el espíritu inmundo. Por eso lea, mire lo que dice la segunda parte del versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice: anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Mire lo que dice. Dice: volveré a mi casa. ¿Dónde estuvo ese demonio antes? O sea que antes de venir a Cristo usted era un depósito de demonios. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. Esto, hermanos, es motivo de gozo. Y esto es lo que la gente no entiende y no ven. Dicen, ¿cómo? No. Mire, y dice que este espíritu inmundo se va por lugares secos, áridos, desiertos, y no hallando lugar, dice, regresa en donde salió. Y luego dice, mire lo que dice el versículo 25. El versículo 25, ¿lo tienen? Dice: y cuando llega, la haya barrida y adornada. Ok, aquí está el error. Cuando usted no está lleno de la presencia de Dios, ¿qué dice el chamuco? Hay un lugar para mí. Cuando usted no viene a la iglesia, cuando usted no lee la palabra, cuando usted no viene a los estudios bíblicos, ¿de qué se llena? ¿De qué se llena? Entonces, por eso, hermanos, es importante. El escritor a los Hebreos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Quiénes de aquí solo comen 2 o 3 veces al mes? Literalmente hablando. Nadie. ¿Y qué de nuestro espíritu? ¿Sí me explico, verdad? Claro, hay razones justificables. ¿Qué son razones justificables? Por ejemplo, si alguien se enferma y ni modo que, hermano, con su cama hay que traerlo. No, ¿verdad? Dios sabe y conoce. A veces por cuestiones de trabajo uno falta, y por X que son justificables, ¿verdad? Yo no puedo decir, ¿por qué no vino? ¿Verdad? Porque Dios sabe también su condición, amén. Pero cada quien conoce su relación con Dios, amén. Entonces, hermanos, cuando el espíritu inmundo viene, ¿verdad? Y dice que la haya barrida y está limpia, dice: oh, ahí es mi casita, ahí está. Mira, ahí está la mentira, el chisme, pornografía. Ahí voy yo. Pero, hermanos, si usted está lleno de la presencia de Dios, no cabe. No cabe. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Mientras que usted esté lleno de la presencia de Dios, los demonios no pueden entrar a su vida, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria sea nuestro Dios, amén. Bendito sea el Señor. Mire lo que sucede, versículo 26. Entonces va, y mire, hermanos, esto es lo triste, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Trate de evangelizar a un evangélico caído. Mire, vas a ver más. No sé por qué. Cuando uno está en el evangelio, hermano, le piden versículos a uno no se le viene. Se me olvidó. Pero cuando uno está en el mundo, a veces ellos quieren evangelizarlo a uno. Le hablan más de santidad que uno que está dentro de la iglesia. Los patos tirándole la escopeta, ¿verdad? Pero usted tiene que entender la condición de ellos. Por eso, hermanos, es bueno que estemos en la presencia de Dios. ¿Hay problemas? Claro. Quizás tuvimos un roce, claro. El apóstol Pablo les habla a 2 mujeres ahí a filipenses, a Evodia y a Sintique, que se perdonen. Porque es eso lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia, ¿verdad? Que nos reconciliemos. Pero es mejor estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque nuestra condición aquí está, hermanos, quizás para unos lo peor, ¿verdad? Pero recuerde que dijo Jesús cuando vio a la mujer encontrada en adulterio: el que esté libre de pecado, que tire la primera. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Por eso David dice también, me encanta la ilustración que usa el profeta Natán, ¿no? Cuando cometió adulterio, y le dice a un hombre, dice,
que tenía muchas ovejas, y había otro que tenía una. Y vino un hombre, ¿verdad? Un viajero, ¿verdad? Vino a visitar a ese hombre. Pero el hombre que tenía muchas, tomó, ¿verdad? No tomó una de los que tenía, tomó una de aquel que solo tenía una. Y entonces el profeta Natán le dice: ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la sentencia? Y David dice: ese hombre merece morir, ¿verdad? Porque aquel, ¿verdad?, que estaba siendo condenado no era él. Pero entonces el profeta Natán le da vuelta, ¿verdad?, a la moneda. Ahora, en lugar del acusado, ponen a David. Y entonces David dice: Señor, ten misericordia. Y eso es cuando es otro, hermano. Siempre nos acordamos, ¿verdad?, del fuego consumidor. Pero cuando somos nosotros, nos acordamos de la misericordia. Y ahí sale el Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Jehová, conforme, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Entonces, hermanos, como le digo, es mejor estar aquí, hermanos, y pedir perdón. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Dios no pierde ni gana. Usted y yo ganamos, ¿verdad? No prosperará, más el que la confiesa alcanzará misericordia. Y David dice que la misericordia de Dios es mejor que la vida. ¿De qué le sirve tener una vida, hermanos, que no tiene paz y gozo? Pero aunque poquito tenemos, pero tenemos lo primordial, que es el gozo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, es imposible que suba un demonio, ¿verdad?, estando el Espíritu de Dios en su corazón. No cabe, no cabe. Pero ¿por qué a veces cuando, hermanos, nos vaciamos, el Espíritu no se va, pero pierde su fuerza? Y lo enseñé en otro estudio, ¿verdad? Pierde su fuerza, y ahí es donde viene y dice: hey, ahí hay un lugar para mí, ¿verdad? Siento frío acá afuera, ahí está calientito, ¿verdad? Y el problema es que trae a 7. Cuando alguien se queda, hermano, es más difícil que se venga a la iglesia, ¿verdad? Y dicen, ¿verdad?, a los psicólogos, los que estudian esto, dicen que a un hábito se puede hacer cuando usted hace 20 veces, ¿verdad? Repite la misma actividad 20 veces y ya se hizo un hábito, ¿verdad? Por lo tanto, si usted deja 2 meses, 3 meses, ya se le hizo un hábito. Por eso, hermanos, yo siempre digo, hermanos, yo analizo mucho, ¿verdad? Creo que usted nunca ha visto un bebé de 2, 3 años fumando, ¿o sí? No. Tuvieron que aprender los que fuman, ¿verdad? Usted nunca ha visto un bebé ahí con su botella ahí, no. Tuvieron que aprender. ¿Quiénes de los que están aquí escucharon a un bebé insultando? Tuvo que aprender. Entonces, los buenos hábitos también se tienen que aprender. La lectura de la palabra, la oración, hermanos, esto se aprende, pero hay que practicarlo, hermanos. No hay que dejar de hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces, es importante que estemos llenos de la presencia del Señor. Vamos a otro pasaje ya, para concluir. Vamos a Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Capítulo 11. En el versículo 26. 11, 26. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer, dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. O sea, hermanos, usted quiere, dice Dios, aquí pongo la bendición y la maldición. Y usted elige, yo elijo. Mi pregunta es: ¿qué quiere usted? ¿Bendición? Honre a Dios, obedezca a Dios. Vamos a leer el versículo 27, dice: la bendición, ¿qué dice? Si oyeres hoy los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Versículo 28. Y la maldición, mire, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bendición si oyeres, ¿verdad? Si honras, si haces. Pero maldición si no oyes y vas tras dioses ajenos. Hermanos, delante de usted está la bendición
y también la maldición. Tenemos lo que es el libre albedrío, ¿verdad? Que no lo puede tocar Dios, tampoco Satanás lo puede tocar. Es la voluntad, usted elige, ¿verdad? Si honrar a Dios o honrar a los dioses ajenos. Pero Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Decida honrar a Jehová y le va a ir bien en la vida. Bendición y maldición. Miren, hermanos, tantos sufrimientos no porque Dios es malo, sino son consecuencias de nuestros pecados y errores que cometimos en el pasado. Muchos, hermanos. Vamos a concluir ahora sí con Josué. Capítulo, ahí está, después ahí. Josué capítulo 1. Dice ahí Mateo capítulo 7, creo que es Jesús hablando, ¿verdad? Cualquiera que me oye y hace estas palabras, dice, le compararé a un hombre, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la roca, que cuando vinieron las tormentas, las lluvias, dice que esta casa no se derrumbó, ¿verdad? Pero la clave está en oír y hacer, o sea, actuar y aplicar esta palabra. Y leo lo que dice Josué capítulo 1, versículo 7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo en lo que él está escrito. Esta última parte dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos creen que esta palabra se cumple? Claro, la clave está en guardar, en aplicar. Salomón dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días de David. Primera de Reyes capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, 4, ¿verdad? Esos días que nada te satisface ya, ¿verdad? Escuché, hermanos, vamos a concluir ahí. La historia del que usted conoce, Superman, ¿verdad? El actor. Él fue un hombre que alcanzó la fama, ¿verdad? Con la película que hizo, lo elevó hasta arriba. Tenía mucho dinero, pero un día, ¿verdad? En carrera de caballo, cayó del caballo, quedó inválido. Y aquel hombre, hermanos, en una grandísima mansión, pero una silla de ruedas, no podía moverse. Y yo siempre me pongo a pensar, si pondrían delante de mí, hermanos, la condición de este hombre con todo ese dinero, o mi condición hoy, hermanos, aunque quizás no tengo en el banco, quizás no tengo el carro del año, pero puedo caminar, puedo respirar. Se me antoja un ice cream, yo voy por un ice cream. Un coffee, voy por un coffee, ¿verdad? Pero, hermanos, yo doy gracias por la vida que tengo ahorita, por la salud, ¿verdad? Que estar en la condición de aquel hombre miren, hermano, rodeado de dinero, pero, hermanos, no poder disfrutarlo. Y ese lo dice Salomón, que es un castigo, ¿verdad? Para el incrédulo. Dice la Biblia, ¿de qué sirve, verdad? Que Dios te dé pan, pero que no tengas muela, ¿verdad? Y está hablando en un sentido figurado. ¿De qué tener habas ahí enfrente de ti? O chicharrón delicioso, pero no tengas muelas. O sea, eso es lo que quiere decir, hablando en sentido figurado, hermanos. ¿De qué nos sirve tener tantas cosas si no tenemos lo primordial, el cual es el gozo, la paz que Dios lo puede dar? Así de que el consejo para todos es: acordémonos, honremos, glorifiquemos y guardemos los mandamientos de Él antes que llegan los días malos, hablando de la juventud, pero también está hablando del día de la muerte. Esos son días malos, para ya no se puede hacer nada. Así de que nos ponemos de pie. Queremos hacer la invitación para aquellos que nos están viendo en esta noche, ¿verdad? Hemos hablado de Jesús porque conocemos a Jesús. Como dijo Lucas ahí en capítulo 11, versículo 24, que el que no tiene a Jesús, el que no tiene Espíritu de Dios, es un depósito de demonios, lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero eso puede cambiar hoy si tú aceptas a Jesús.
Cuando tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti y los demonios se van y no tienen potestad sobre tu vida. Si deseas aceptar a Jesús, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. La recomendación es siempre, si usted vive aquí alrededor de Los Ángeles, le invitamos a que se congregue a este lugar. Pero si no, si vive en otro lugar o retirado de este lugar, pues le invitamos a que busque una iglesia donde congregarse y que consiga una Biblia y que conozca más de Jesús. Dios le bendiga. Amén.